Bien, hemos vuelto de la pausa y ya estamos con nuestra invitada especial, nuestra convencional constituyenta, Lucila de Ponti, diputada provincial, politóloga y militante peronista, por sobre todas las cosas. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahora terminando la vorágine de la campaña y ya preparándonos para lo que viene, pero bien. Bien. ¿Y cómo viviste esta campaña, justamente? Una campaña diferente, además. Sí, fue muy desafiante, digamos, me parece que es la palabra, porque nosotros llegamos, digamos, con una situación que tenía que ver con una mirada crítica respecto de cómo había sido todo el proceso de sanción de la ley de necesidad de la reforma. Lo que ocurrió después, que fue básicamente que el gobierno provincial se dedicó a esconder que iba a Ujú. suceder la reforma en vez de informarle a la sociedad. Bueno, y en ese marco, por sobre eso, digamos, por sobre ese contexto, que además, bueno, una situación compleja en todo el país, en lo económico y demás, entonces por ahí la gente no está como pensando, bueno, qué importante es hacer una reforma en la Constitución. Ujú. Y en todo ese contexto nosotros decidimos hacer una apuesta fuerte por la construcción de una lista que para nosotros se sintetizaba en dos conceptos que tenían que ver con buscar una unidad y buscar una renovación. Una unidad de los sectores del campo democrático, digamos, no solo el peronismo, yo obviamente vengo del peronismo y muchos otros compañeros que formamos parte de la propuesta también, pero creíamos que hacer un aprendizaje de lo que vino sucediendo en los últimos años requiere también ampliar nuestras relaciones, los puentes que construimos con otros sectores, y es algo que nosotros particularmente venimos haciendo desde 2023 y que logramos de alguna forma consolidar eso a nivel provincial con la candidatura de Juan Monteverde y que eso también implica una Ujú. fuerte apuesta por la renovación política porque evidentemente si quien encabeza la lista y muchos de los que formamos parte somos jóvenes de una nueva generación y que también, porque por ahí lo de la renovación se interpreta mucho atado a la edad, digamos, y Ujú. nosotros siempre decimos que en realidad es una cuestión de pensar la política distinto, con otras formas, con otros modos, y creo que eso también se lo pudimos impregnar en la campaña, haciendo mucho eje. Yo digo que para mí el verbo fundamental de nuestra campaña fue el de escuchar, el de poder abrirle las puertas a la sociedad desde nuestro lugar para que participe, para que se escuche su voz, para que puedan opinar, para que puedan intervenir en el contenido, digamos, de la reforma, porque si no, lo que está haciendo es una discusión entre políticos que le pasa por el costado a la gente. Le sigue pasando por el costado a la gente porque esta es una actitud que tomó nuestra lista y no es la actitud generalizada. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que realmente la reforma sea para los santafesinos y no para los políticos. Y ahí un poco lo decías esto del verbo escuchar. Bueno, ustedes tuvieron como esta dinámica de las asambleas constituyentes, estuvieron recorriendo toda la provincia y pensaba también en esa renovación. Digo, ¿qué devolución también encuentran en la gente con un partido justicialista que propone caras nuevas o que propone, digo, esta mirada política renovada? Mira, la evolución fue buena y eso quedó demostrado en el resultado del domingo pasado. Nosotros ya lo veíamos porque cada vez que íbamos a una ciudad distinta con esta dinámica de la constituyente de la gente, donde básicamente nosotros lo que creamos fue un mecanismo de participación para que la gente fuera a opinar, para que dejara, digamos, su pensamiento, sus propuestas, dejara todo escrito, digo, y eso quedara como material para llevárselo, para trabajar de cara a la reforma constitucional, pero sobre todo que tuviera un lugar para sentirse escuchada. Y realmente había una demanda muy grande de la gente de sentirse escuchada, de poder participar, de poder tomar decisiones. Eso lo veníamos viendo en todos los lugares a los cuales íbamos, porque era algo distinto. En Ujú. general una campaña política es un acto y un político diciendo, bueno, esto es así, síganme, no los voy a defraudar, digamos. Y nosotros íbamos más a decir, bueno, díganos ustedes, digamos, qué es lo importante, qué es lo que les parece, y nosotros poder a partir de ahí, digamos, darle carne a esa consigna que siempre decimos que es de abajo hacia arriba. Y realmente creo que el peronismo es eso. El peronismo se constituyó en sus inicios, digamos, si pensamos en el 45, en el 44, cómo nace este movimiento con un fuerte protagonismo de los trabajadores, que son los que lo van a buscar a Perón, los que de alguna manera instauran un nuevo proceso histórico en Argentina. Después el mismo rol de Evita, con la fuerza que le dieron las mujeres, porque Evita, nosotros la amamos, sí, por supuesto, es un símbolo, bueno, yo la amo, no sé si Sí, ustedes la nosotros aman, también. pero es un símbolo fundamental, pero su fuerza también venía de poder convocar otras mujeres y que esas otras
otras mujeres participaran y fueran protagonistas. Entonces, eso para nosotros es de abajo hacia arriba, es la esencia del peronismo, y que realmente pueda ahora quedar expresado en esta propuesta nos parece un paso adelante importante, y además teniendo en cuenta que el peronismo está en un momento crítico, digamos, a nivel nacional. Venimos de gobiernos malos, venimos de debates postergados durante mucho tiempo, no solo por Alberto Fernández, sino desde antes también, de cosas que dejamos de escuchar que la sociedad venía diciendo. Y bueno, y ahí hay que hacer una autocrítica, pero la principal autocrítica no es decir, bueno, nos equivocamos en esto, vos te equivocaste en esto, sino es hacer las cosas distintas. Y eso es lo que estamos intentando. Y en estas asambleas, ¿qué te comentaba la gente, qué te proponía la gente que buscaba en la Constitución, en la nueva Constitución? Bueno, hay algo muy básico, que es que la gente en realidad, muchos de los derechos que piden ya existen, digamos, y que ya están legislados, algunos en la Constitución, otros en algunas leyes, pero que evidentemente ahí hay un problema grande, que es el de la eficiencia del Estado, digamos, que si la Constitución dice que la educación primaria y secundaria tienen que ser obligatorias y la gente muchas veces no ve eso, si por ahí en la primaria, después en la secundaria empieza a ser distinto, como un ejemplo, digamos, y muchas otras cuestiones vinculadas a eso, ¿no? Había ahí un primer núcleo que tenía que ver con pensar en, bueno, cómo hacemos realmente que los derechos más básicos estén en la vida cotidiana de la gente, y con calidad también, ¿no? Porque una cosa es decir la educación pública y vamos todos y qué sé yo. Derecho al agua. Claro, y otra cosa es que eso exista, que eso tenga un acceso concreto y de calidad. Digamos, que cada pibe que entra a una escuela pública se pueda formar de la misma manera que un pibe a una escuela privada, que los docentes puedan ser remunerados como corresponden para hacer bien su trabajo y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay muchos derechos que existen, pero el Estado tiene que mejorar para cumplirlos. Y después un montón de otras cosas, de las más variadas y que te puedas imaginar, pero muy lindas, digamos, porque todas están un poco orientadas a esta idea de la participación de la gente en la toma de decisiones, con mecanismos que hoy no existen, que hay algunos más clásicos, que es como la iniciativa popular o la consulta popular en las leyes, y otras que son, por ejemplo, el referéndum revocatorio de mandato, que tiene que ver con un mecanismo donde cuando hay un gobernante que no cumple con lo que dice, se puede generar un mecanismo para que haya una decisión respecto de que tenga que dar cuenta sobre eso, hasta incluso cesar. Eso existe en otros países, en otras provincias también. Bueno, en Argentina, más en la Constitución está un poco, pero nunca se hizo. Y en Santa Fe queremos también proponerlo. Porque si no, también pasa mucho esto de que quienes gobiernan llegan diciendo un montón de cosas y después nada de eso se cumple. Claro, se las pasan por debajo de la alfombra, ¿no? Entonces tenemos a Puyaro diciendo... voy a mantener la cláusula gatillo, no le voy a tocar el salario a los docentes, no voy a tocar las jubilaciones, y lo primero que hizo fue diezmarle los ingresos a los trabajadores públicos y a los jubilados. Entonces, si él quiere hacer eso, que lo diga, digamos. No que mienta y que haga esa campaña para llegar a un lugar y que después... Bueno, eso también se expresa en la cantidad de votos que perdió el gobernador en esta elección. Que si bien ganó, lo hizo con la mitad de los votos que había sacado hace 2 años. Así que bueno, hay de todo, digamos, la gente tiene una creatividad enorme, que realmente uno se sorprende muchísimo, pero a nosotros la verdad fue muy enriquecedor y lo vamos a seguir haciendo en ciudades a las que no fuimos, lo vamos a seguir haciendo hasta que se convoque a la constituyente. Y más perdón. No, yo iba a preguntar, y más o menos, o sea, bueno, imagino, son un montón y además se pueden ampliar los temas, pero más o menos cuáles son los temas principales o más álgidos que se van a hablar en esta reforma, porque son temas establecidos para la gente que no lo sabe. Sí. Se establecen temas Sí, hay un temario, o sea, la ley que se aprobó en diciembre, que se llama Ley de Necesidad de la Reforma, establece cuáles son los artículos que se pueden renovar, que se pueden reformar, que son 42 artículos, y después establece 17 nuevas áreas temáticas que se pueden incorporar. Que no es que cada área puede ser un artículo, cada área puede ser un montón de artículos. Sí. Entonces, bueno,
vos ahí tenés muchas cosas, digamos, tenés por un lado el diseño del Estado, el funcionamiento del poder legislativo, judicial, ejecutivo, tenés cuestiones vinculadas a esto que decíamos, al derecho a la educación y a la salud, que se tienen que fortalecer también en la Constitución, y después en las áreas temáticas a incorporar también tenés muchísimo. Tenés desde servicios públicos y derecho al agua, que es algo que uno dice, bueno, siglo XXI, vivimos en una provincia rodeada de ríos, esto ya tendría que ser algo recontra garantizado, y no es así. Nosotros tenemos regiones enteras de la provincia que no tienen una gota de agua, pero literal, alguna vez si pueden, si tienen ganas, vayan al departamento 9 de Julio, San Cristóbal, a la zona noroeste, donde realmente no hay agua, donde hay barrios en los que se construyen aljibes comunitarios para juntar el agua de lluvia, para poder tener agua. Pero también lo tenemos acá, en Rosario, saliendo, digamos, del centro y yendo a los barrios periféricos, donde la gente está enganchada con unas mangueritas que son absolutamente insalubres, que aparte generan pérdida de recursos y demás, porque nadie hizo las obras para llevarles agua. Entonces, un derecho que tiene que estar, que hoy no dice la Constitución y que tiene que decirlo, es, por ejemplo, el acceso universal al agua potable y la garantía del acceso a todos los servicios públicos, y yo le agregaría a través de empresas del Estado, digamos, a través de empresas públicas que sean las encargadas de brindar este servicio. Ese es, por ejemplo, un tema, pero después tenés otros temas muy novedosos, como por ejemplo los derechos digitales, que es algo que no está regulado en casi ningún lugar, ni en muy pocos lugares del mundo. En otros lugares han avanzado más, en Argentina muy poco, y que realmente es un tema que el Estado tiene que empezar a, ya anticiparse no puede, tiene que empezar a hacer cosas, digamos, a pensar, bueno, por un lado, cómo garantizamos el acceso universal a Internet y demás. Eso es una parte. Pero la otra parte, la más para mí interesante, es cómo protegemos a las personas en el territorio digital, sobre todo a los niños y adolescentes. Y ahí el Estado tiene que desarrollar regulaciones y normativas para también ir poniendo límites en el sentido de reclamar para sí la protección del bien común y de la comunidad, ¿no? Porque si no... las redes, Internet, las redes sociales tienen una parte muy democrática y muy linda, pero también ahí atrás hay empresas que buscan Sí, como todo, la falta de regulación trae la riesgos. recolección de datos. Hay empresas que buscan ganar plata y ganar atención y tener, digamos, más tiempo a la gente en sus redes y demás. Y esto hay estudios muy concretos que está causando un enorme daño a nivel social. Entonces, ahí el Estado tiene que empezar a decir, bueno, esto es hasta acá, con cuestiones muy concretas que incluso pueden tener que ver con la... Yo recién hoy miraba que Instagram puso una autorregulación para las cuentas que se abran los adolescentes, creo que entre 3 y 17 años, que por ejemplo no les van a permitir hacer cuentas, o sea, sus cuentas van a tener que ser privadas, van a tener una alarma de uso del tiempo, un control parental que no lo pueden sacar sin el permiso de los padres. Bueno, todas esas cosas las tiene que también promover el Estado, porque si no, la verdad le estamos regalando a nuestros hijos y le estamos regalando a los adolescentes a un mundo que es absolutamente incierto y donde probablemente no les haga ningún bien. Pensaba, digo, también en términos de debate, hace un rato lo hablábamos también, pero digo, como que hay, más allá del gran desempeño que tuvo el peronismo en esta elección, sí lo que se ve es que va a haber una gran cantidad de convencionales constituyentes que son antiderechos. Por ejemplo, hay un piso entre La Libertad Avanza, La Locomotora y Granata que... Estaba por ir ahí yo. Que justamente eso, digo, son antiderechos. ¿Cómo se ven en esos debates? También pensando en esto que bueno, escuchábamos con Camilo otra vez en el debate, que Alejandra lo contaba muy, muy detalladamente, cómo también se declara la Asamblea Soberana en esa ampliación también de más derechos dentro de los que ya existen en la Constitución. Digo, y también en este debate de género en particularmente, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué negocias? ¿Qué esperan también de esas negociaciones también con otros convencionales? Es un desafío muy grande para las mujeres feministas que vamos a ir a la convención, que somos pocas. Claro, eso. Que somos pocas en relación a lo que ha habido de representación en otros tiempos. Algunas son de nuestra lista, de la otra lista del peronismo y algunas de la lista de Puyaro. Pero después tenés, como vos decías, dos listas que están claramente definidas, digamos, en la vereda opuesta, digamos, que no quieren, probablemente se van a resistir
a que las mujeres avancemos en el reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución. Y después tenés en la propia lista del gobernador de todo, digamos. Incluso el propio gobernador, no sé qué posición va a tomar con respecto a eso, porque yo lo veo como un político que se acomoda mucho a los tiempos de época. Justo hoy se lo decía a otra periodista. Yo fui diputada provincial con Puyaro en el periodo anterior. Y en el año 2020 y 2021 todavía está un poco de moda el feminismo, ¿no? No era tan criticado como ahora. Y yo recuerdo así patente a Puyaro dando un discurso diciendo el futuro será feminista, ecologista y no sé qué. Te juro que lo busqué en YouTube, pero no lo puedo Se va a caer, encontrar. papucho. Pero alguien lo va a encontrar. Sí. Y después llegó y eliminó el Ministerio de Género. La ley de reforma de la Constitución dice muy poco. Lo único que se establece es un artículo en el cual se podrán incorporar medidas de acción positiva para proteger a determinados sectores de la población, entre los cuales están las mujeres. Y por otra parte, la incorporación de los tratados internacionales, que bueno, ahí está sobre todo la CEDAW, digamos, que es la Convención Universal de Prevención y Erradicación de la Violencia. Pero no dice mucho más que eso, no habla de darle una perspectiva de género a todo el texto constitucional, que se puede pensar incluso desde el lenguaje, que no estamos hablando de hablar con digo, como para que ya se queden saldadas algunas dudas. Estamos hablando de hablar con un lenguaje que sea inclusivo, en el sentido de que las mujeres no seamos invisibilizadas. Hoy en la Constitución nuestra la palabra mujer aparece 3 veces nada más. Aparece para decir dónde tenemos que ir presas, una referencia a la protección en el contexto del trabajo, pero medio que nos ponen con los niños, digamos, los niños y las mujeres deberán ser protegidos, y otra para decir que podemos votar, ¿no? Y después siempre habla de el hombre. Entonces, ahí hay una modificación que hay que hacer. Hay que hablar de las personas, porque ahí tenemos que estar incluidos todos y no podemos ser invisibles en el texto. Desde eso, desde el lenguaje, hasta la perspectiva de género que puede también estar plasmada en otras cuestiones, como por ejemplo, cuando se modifique el artículo relacionado al trabajo, cómo se incorpora ahí el reconocimiento de la función social de la maternidad y la necesidad de que en los contextos de trabajo sea también protegida la mujer, y no solo la mujer, sino la familia, porque ahí también hay que introducir la idea de la corresponsabilidad de los cuidados. Sí, la licencia por paternidad. Claro, la licencia por paternidad, que esto pueda ser más igualitario, para que no todo tenga que caer sobre las mujeres. O, por ejemplo, cuando hablamos de salud, la salud necesariamente tiene que tener una perspectiva de género a la hora de ser regulada, y así en muchas cosas. Nosotros vamos a pelear porque eso esté, digamos, y porque no tengamos una constitución en la cual nuevamente estemos invisibilizadas, porque una cosa era 1962, cuando, bueno, no era un tema quizás de agenda en Argentina, los derechos de las mujeres, pero hoy estamos en el 2025 y las mujeres conquistamos muchos derechos, están ratificados en tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales, en un montón de instrumentos, y tienen que estar también en la Constitución de Santa Fe. Bueno, yo le decía a las chicas, fuera de cámara, el tema de... Yo estudio Derecho y soy ayudante de una cátedra de Derecho Constitucional. Sí. Y bueno, quién? Justo hoy con Leandro Batalla. Justo hoy hablábamos del tema de la laicidad en el Estado santafesino. Sí. Que bueno, no somos laicos, nuestra Constitución toma partido por una religión. Bueno, y como les decía a las chicas, relacionar este tema de rediscutir el tema de la laicidad del Estado santafesino con respecto a que sabemos que están muy ligados a sectores conservadores y que también ese sostenimiento por ahí mete medio palos en la rueda en avanzar con ciertos derechos. Sí, mira, un constitucionalista muy importante que estuvo en nuestra lista, que es Diego Giuliano, siempre nos explicaba que el problema que tiene el artículo 3, digamos, de la Constitución santafesina es que nos pone casi como un estado confesional, digamos, somos casi... Es prácticamente confesional. Claro, somos como los musulmanes, más o menos, en términos de cómo se reconoce legalmente a la religión católica. Bueno, esto obviamente hay que transformarlo sin desconocer la tradición cristiana de nuestro pueblo y demás. Lo que hay que tratar de buscar es una fórmula que nos permita ir hacia una mayor equiparación, donde el
Estado pueda tener un vínculo con las diferentes iglesias, un vínculo de coordinación mutua, de cooperación, pero bueno, no podemos seguir teniendo una letra que nos ponga, digamos, en esa situación. Eso es con respecto a ese artículo, ¿no? Que seguramente va a haber mucha discusión porque algunos no van a querer retroceder y otros van a querer avanzar, pero la realidad es que, bueno, Santa Fe no es un Estado confesional y eso no representa realmente lo que somos, pero bueno, quizás lo más problemático sea si algunos de estos sectores, porque quizás todos esos juntos que tengan problemas para definir el texto del artículo 3, después se pongan de acuerdo para decir que no quieren que la Constitución diga tal o cual cosa respecto a las mujeres, respecto de los derechos sexuales y reproductivos, que quieran imponer, digamos, cuestiones respecto de la maternidad en un sentido, bueno, de proteger a la vida, digamos, en un momento donde nosotros creemos que tiene que prevalecer el derecho de la mujer, y estas discusiones se van a dar probablemente. Quizás se puedan sortear, no todos los artículos de la Constitución están sujetos a modificación, así que bueno, vamos a ver, digamos, si cómo damos esas peleas. Va a ser complicado para las mujeres porque, repito, somos pocas feministas las que vamos a estar en la convención. Algo que incluso escuchaba por ejemplo, de Claudia Balaguer en el debate que tuvimos en el ICET 18 era que en los últimos arreglos que se quisieron hacer, la educación sexual integral obviamente no ingresó en esa parte, en ese combo de la reforma. Y digo, también en cuanto a esto, digo, a la educación y también en términos de acceso a derechos y lo que implica la educación sexual integral en términos de acceso justamente a la reproducción. ¿Cómo ves también justamente eso? Hay como un mito también de si se puede volver para atrás con el tema del aborto, qué posición puede terminar de tomar en términos de también de los objetores de conciencia, pienso ahora. ¿Qué se puede prever de ese tipo de debates también? Mira, yo no creo que se pueda volver atrás porque eso está legislado por lo que se llama legislación de fondo, que es la legislación nacional, digamos, y está reconocido en ese sentido, y me parece que es un derecho humano y no podemos volver para atrás. No podemos volver para atrás, digamos, con esas cuestiones que ya están tan arraigadas en el plexo normativo argentino. Obviamente seguro va a haber gente que lo va a intentar. La educación sexual integral va a ser un debate muy difícil porque vamos a ser pocas personas las que vamos a estar defendiendo. O sea, es una pena que Claudia no pudo ingresar ni nadie de esa lista. Y sí ingresaron otras personas que realmente no sé qué piensan y qué quieren para la provincia de Santa Fe y qué nivel de conciencia tienen respecto de lo que va a decir la próxima Constitución. Pero es realmente preocupante y eso requiere que profundicemos nuestros esfuerzos, que la Constitución pueda retroceder en derechos ya conquistados, porque la Constitución del 62 es vieja pero es buena, digamos, es una Constitución que para su época fue vanguardista, se considera, digamos, ejemplo del constitucionalismo social, que protege a la persona desde una perspectiva también de proteger al trabajador, a la comunidad y a la familia, y con una mirada de un desarrollo productivo orientado hacia la justicia social. Es una Constitución que es muy buena. Por supuesto, le faltan un millón de cosas, porque esto que decíamos, derecho de las mujeres no hay nada, y después otras cosas que son más actuales, como lo de derechos digitales, claro, la agenda ambiental. Bueno, la agenda ambiental en ese momento recién aparecía, derechos digitales. El mismo proceso de reforma, del hecho de que si no se termina de discutir todo se caiga la reforma, opinión personal, ¿no? Es como algo a tener en cuenta, digamos, que el proceso de reforma sea tan complejo y por eso hace tantos años que tenemos la misma Constitución. Sí, la realidad es que creo yo que lo que ha faltado siempre es grandeza de los dirigentes, responsabilidad institucional de los dirigentes para poder permitir y avalar que se lleve adelante una reforma constitucional. En este caso también faltó, lo que pasa es que es la primera vez en mucho tiempo que hay un gobierno que tiene la mayoría en las dos cámaras y que tuvo los resortes de poder como para hacerlo. Hubo otros gobernadores que también lo tuvieron, pero no fueron, digamos, tan a fondo en este sentido, porque siempre lo que está en el medio un poco es la cuestión de la reelección del gobernador que está, digamos, en funciones. Y bueno, a mí, si vos me preguntás desde mi punto de vista, yo creo que el gobernador Puyaro tendría que correrse en ese sentido, tendría que decir que se habilite la reelección
elección para el cargo de gobernador, pero que se ponga una cláusula transitoria que no pueda ser usada por él, porque es una cuestión ética no utilizar los espacios de poder para modificar las reglas de juego en el sentido de perpetuarse en un determinado espacio. A mí me parece que eso sería a lo mejor lo que yo espero de alguien que se vea como estadista. Si es un gran gobernador, bueno, tendrá que dejar pasar un periodo y después la gente lo recordará y lo volverá a elegir. Digamos, me parece que en última instancia es eso, pero bueno, la verdad es que muchas veces falta ese sentido de trascendencia histórica en quienes han gobernado, y me parece que es no solo en los gobernadores, también muchas veces en los legisladores, en los que tenían que tomar esa decisión, siempre primaron como las mezquindades políticas, ¿no? Ahí pensaba, digo, también en términos de justamente esto que decías antes, del rol que toma Maximiliano Puyaro, digo, en proponer esta reforma. Justo en el chat, mi mamá, acá Giselle Lowe, comenta que está bueno, que está muy interesante la entrevista, pero también dice como que qué bueno hubiera sido saber todo esto que explicás vos en este momento Antes de votar. Sí, claro. Y ahí, digo, pienso justamente en esto, en la responsabilidad del Estado provincial, digo, en difundir previamente a las elecciones qué análisis hacen eso de los manejos de los medios de comunicación. Sí. No son incluso el único espacio que lo han denunciado, digo, se ha visto en todo el arco de la oposición. Y también en estos tiempos donde la violencia política, mediática y digital está tan presente. Sí, nosotros lo denunciamos ante la justicia porque la verdad es que para mí es escandaloso lo que sucedió con este proceso, que es el más importante en términos institucionales en los últimos 60 años, que además el Frente de Gobierno usó todo su poder y su mayoría para sacar la ley, para hacer los acuerdos y qué sé yo, y después cuando tuvieron la ley se la escondieron, le escondieron la reforma a la sociedad santafesina, no le dijeron nada a nadie, digamos, de que iba a suceder esto, y lo cierto es que la gente común, la gente que está en su casa, con sus problemas de todos los días, que tienen que ver con cómo llegar a fin de mes, básicamente, y con cómo educar a sus hijos y demás, no tienen por qué estar al tanto de cuáles son los vaivenes políticos y los pormenores de la política santafesina. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno, pero desde el mes de enero, legalmente lo tendría que haber hecho al menos un mes antes de la elección. Pero yo, si hubiera sido gobernadora, desde el mes de enero pongo spot televisivo, redes sociales y carteles en todos lados diciendo se va a reformar la Constitución de Santa Fe, entérate qué significa esto, te lo vamos a estar informando, podés acceder a través de internet, podés acceder a través de material gráfico. El gobierno tiene todas las herramientas. Como para en su hacerlo. momento fueron las propagandas para cuando se podía comenzar a votar a partir de los 16. Esas. Siempre sucedió. Ustedes recuérdense en todas las elecciones anteriores, las normales, digamos, cualquier cosa o cuando se votó a los 16, siempre veíamos propagandas mucho tiempo antes, que también después son medias hinchas, pero está bien, digamos, que decían, el tal día se va a votar y se elige esto. Este gobierno lo empezó a hacer 10 días antes de la elección. Sí, Y hubo muy poco spot. muy poquito con Yo muy poquito creo que ni alcance. lo vi al spot. No, Sí. porque Yo- era muy difícil verlo. Pero muy digo, difícil verlo. de absolutamente todos los partidos hubo muy poco, o sea, no sé si tiene que ver con justamente esta denuncia de un veto, digamos, de la información de lo que estaba pasando, pero realmente comentábamos esto fuera de cámara y lo comenté con mucha otra gente. No recordamos una elección en la que hayamos visto menos propaganda de Sí. Lo que spot pasa publicitario. es que los partidos políticos, bueno, dependen, digamos, de los recursos. A ver, Sí, las campañas políticas salen mucha plata. Sí, lo sé. Y cada partido político Y quien depende. más plata tenía tampoco la Y quien más plata utilizó. tenía era el gobierno. Porque además, más allá de sus cartelerías y lo que sea, promocionando a sus candidatos, que era el gobernador y un montón de otra gente, ellos lo que tendrían que haber hecho es una propaganda oficial informando, que eso es legal, digamos, lo pueden Sí, sí. hacer, lo Dentro del tienen ministerio. que hacer. Sí, lo tienen que hacer, ellos tienen que difundir que van a estar estas elecciones, que son elecciones inéditas después de 60 años. O sea, imagínense que la última vez que se eligieron convencionales constituyentes, nadie había nacido, básicamente. Y no sé, que había nacido un porcentaje muy bajo de la población y votar menos. Y que capaz que ya ni posibilidades de votar tiene Claro, o no va a ya debe ser votar. gente muy Sí, grande. sí, gente muy grande. Entonces es algo totalmente nuevo. Y además la Constitución es el acuerdo básico de cómo queremos ser como sociedad, como provincia, de qué tipo de Estado queremos. Y la verdad que esconder abajo de la mesa, no dejar que la sociedad participe y
y después ni hablar el uso que hicieron de los instrumentos gubernamentales en favor propio, porque la ley, por ejemplo, establece, que también la gente no tiene que saber esto, pero la ley establece que 15 días antes de la elección, quienes son candidatos no pueden participar de actos de gobierno, hacer anuncios. Es más, el gobierno no podría hacer anuncios. Y Puyaro, que era el candidato, estaba 5 minutos antes de la elección anunciando cosas, digamos. Entonces, era muy desigual, porque las herramientas que ellos tenían, ningún otro candidato podía tenerlas. Y aún así, fíjate que él, bueno, por supuesto ganó y ganó con ventaja, pero perdió más de la mitad de los votos que había sacado hace 2 años. Y esto claramente tiene que ver con que la sociedad no está conforme, o al menos no está tan conforme con su gobierno. Pensaba yo también, cambia un poco la bocha, pero creo que tiene un poco que ver con lo mismo, en términos como de justamente esta elección, lo que significa para este frente que se conforma ahora, pero también en un momento donde hay mucha como un sentimiento como muy presente de orfandad política. ¿Cómo ves también al PJ a nivel provincial, de cara también a lo que resta del calendario electoral en el año, a la gente también, a quienes te rodean, que escuchás un poco de eso? Mira, para nosotros fue muy importante lo del domingo, especialmente por eso, digamos, porque más allá de la elección concreta de la reforma constitucional, pudimos consolidar la construcción de una alternativa que nadie le confiaba mucho. Digamos, nosotros veníamos del 2023 con Rosario Sin Miedo, con los compañeros de Ciudad Futura que no vienen del partido, por supuesto, porque vienen de otro partido, y bueno, y eso era muy visto de reojo. Y después la verdad es que lo que logramos ahora para esta elección fue que esa alianza se hiciera mucho más grande, incorporando otros sectores del peronismo de la provincia, y que incluso mucha gente nos decía, ay, ustedes se van a juntar con tal y con tal, como, bueno, ustedes son los chicos buenos y se van a juntar con tal, y como, esto no va, digamos. Pero la verdad que para nosotros lo más importante era poder construir una alternativa y una propuesta que fuera más fuerte, que tuviera fuerza, porque hoy frente a gobiernos que se dedican, digamos, a lastimar a la gente, porque tenemos un gobierno nacional que empobrece, que es absolutamente cruel, que festeja la represión, y tenemos un gobernador que constantemente mira para otro lado y nunca defiende a los santafesinos. Entonces, para nosotros la prioridad era poder construir la mayor fuerza posible para defender a la gente que no se siente representada ni por uno ni por otro, para hacer un escudo, digamos, frente a todo eso. Y la realidad es que creo que la sociedad nos acompañó, que incluso el propio peronismo nos acompañó, más allá de que planteamos una alternativa diferente, de que no había un compañero histórico del peronismo, pero está bien también, porque es lo que demandan los tiempos de esta época, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿cómo se hace una autocrítica? ¿Cómo se lleva una autocrítica y un aprendizaje a la práctica? Haciendo las cosas distintas. Si seguimos haciendo todo igual, bueno, vamos como un caballo ahí con las anteojeras y sin escuchar y ver lo que nos dice la gente. Estamos intentando un camino nuevo y la verdad es que lo que uno ve es que genera esperanza. No sé qué va a pasar en el futuro con esto, yo lo que sí espero y para lo que vamos a trabajar es para que se profundice esta unidad, para que crezca, para que sigamos por este camino, para que el peronismo vuelva a ser alternativa de gobierno en el 2027, para que nadie sienta que está ni solo ni derrotado, digamos, y que todavía hay posibilidades de plantear un futuro distinto para Argentina, para Santa Fe, para Rosario. Y ahí un poco lo decías en esto de con quiénes se juntan. Digo, voy a la pregunta incómoda, porque me parece que es como un debate que está latente incluso entre quienes nos miran. ¿Cómo conviven, digo, todas esas contradicciones, digo, con la figura de Traferri, digo, como candidato y también con lo que ha significado, digo, también durante todo ese proceso de gobierno? Que creo que todos tenemos como muchas cosas para decir y al mismo tiempo todos creo que entendemos, y por eso fue esa victoria, digo, el contexto y la necesidad de esa renovación. Sí, mirá, a mí me parece que si nosotros vemos el contexto político nacional, vamos a encontrar en todas en las 3 coaliciones grandes, digamos, alianzas que a primera luz parecen absolutamente contradictorias. O sea, vos vas a encontrar en el gobierno de Milei peronistas, gente que viene del PRO, bueno, lo tenemos a Scioli siendo funcionario ahí, pero te pones a mirar acá Unidos, y me acuerdo cuando se armó Unidos, que tenías al PRO con el Partido Socialista, y todo el mundo decía, bueno, ¿y esto cómo lo hacen y con qué se come?
Y bueno, y creo que lo que se prioriza ahí es poder darle fortaleza a las alianzas, ¿no? A mí me parece que nosotros estamos en un momento en el cual tenemos que priorizar construir alternativas que tengan más potencia y más fuerza, porque también nosotros podríamos haber elegido con Juan, con los compañeros que venimos construyendo esto, podríamos haber elegido no avanzar en esta alianza, podríamos haber elegido quedarnos en un lugar más cómodo, decir, bueno, nosotros presentamos nuestra lista, somos todos jóvenes, no tenemos ningún archivo, estamos bien y demás, y hubiésemos sacado la mitad o menos de los votos, digamos, y hubiésemos sido una alternativa testimonial. Y creo que también es lo que le pasó a algunos compañeros que fueron por otras listas, ¿no? Nosotros lo que queremos es hacer, desde el peronismo, es hacer un mejor peronismo, pero hay que hacerlo con el peronismo, con lo que el peronismo es, con lo que el peronismo ha sido, con lo mejor de su historia, también con lo que no nos puede gustar tanto, pero que si nosotros tenemos la capacidad de conducirlo hacia otro lugar, me parece que esas cosas se van resolviendo en el camino, y después la que elige es la gente, digamos, también ahí hay algo que nosotros muchas veces no podemos soslayar, digamos, hay un montón de senadores y demás que son elegidos por su pueblo, digamos, que no están ahí porque hacen uso de tal o cual cosa, están ahí porque los sigue eligiendo la gente, entonces habrá, digamos, alguna lectura que quizás nosotros desde acá no podemos hacer y que desde el territorio se hace de manera distinta. Pero para mí lo principal tiene que ver con poder entender el momento histórico en el que estamos. Hoy a nosotros se nos plantea un escenario que es simplificado, autoritarismo, democracia, ¿no? Tanto Milei como muchos gobernadores, incluso Puyaro, que deja pasar por alto y mira para el costado con un montón de cosas, están yendo hacia una democracia cada vez de más baja calidad, digamos. Y nosotros para enfrentar eso necesitamos construir fuerza. Y la fuerza hay que construirla con todos. Yo, o sea, digo, y lo entiendo desde el punto de vista estratégico y lo entiendo desde el punto de vista de emergencia nacional que vivimos frente a directamente ideas fascistas, pero pienso, ¿no te parece que es un arma de doble filo para el peronismo incorporar personas que justamente significaron tanto daño para nuestro partido? Lo digo como debate entre peronistas que somos las cuatro. Si no es un arma de doble filo, porque digo, a la larga muchas veces nosotras analizamos incluso que esa orfandad política se sintió en todas las últimas elecciones nacionales en las que tuvimos que votar personas que no queríamos votar, pero que en pos de salvarnos votábamos. O sea, por salir de la emergencia, ¿no termina lastimando más al partido o a la unidad? O sea, pienso en esto que decías de sumar caras nuevas. Entiendo que si no tenía la cantidad de votos que debería tener iba a ser algo anecdótico, pero Trasferri es como un montón. No, yo entiendo que hay gente que le puede parecer más problemático, digamos, y que le puede gustar menos. Para mí lo importante fue que yo en esta elección voté gente que quería votar y que, bueno, votó acá en el departamento de Rosario y en la ciudad de Rosario. Y no nos tuvimos que tragar ningún sapo, digamos, y elegimos a compañeros que realmente nos representan y nos sentimos identificados con eso. Y te repito, y volvimos a poner la prioridad en el sentido de no solo construir fuerza, sino de abrir un camino distinto. No es menor el dato de que quien encabezó la lista fue Juan Monteverde, digamos, y no fue un compañero que nos costó más, que qué sé yo. No, por eso, o sea, me parece valioso, digo, la suma de caras nuevas de otros partidos, obviamente, y estoy de acuerdo con vos con que me parece que no era lo ideal el tema de irse por afuera en un momento así, para las personas que, bueno, que realmente están en teoría buscando los mismos valores. Yo no sé ya estoy dando una opinión personal, pero yo no sé qué tan valioso es, por más que sea elegido democráticamente, qué imagen o qué bien nos hace una persona que tiene las causas que tiene. Sí, yo creo que en eso también... Es una opinión personal. No, obvio. Que hay mira, la justicia está en eso y hay una justicia, digamos, y una construcción mediática también. Sí, eso lo sabemos. De lo que lo vivimos con Cristina todo el tiempo. Por eso. Y digo, me parece que hay procesos que hay que dejarlos que avancen. Yo siempre siento que nosotros no somos quien para decir quién está dentro y quién está afuera cuando la gente lo elige. Digamos, una vez más, digo, y esto de Trasferri empezó
mucho antes, digamos, y él fue reelecto una vez más y ahora volvió a ser elegido y siempre por una mayoría fuerte, ¿no? Entonces yo no me siento con la autoridad de ir a decirle a los sanlorencinos que se están equivocando. Digamos, me parece que ahí tiene que haber algo que quizás nosotros desde este lugar vemos solo una parte de las cosas. Y entiendo, digamos, y digo, la política son contradicciones también. Hay una frase muy famosa de Perón que lo ilustra, y me parece que es parte del proceso, ¿no? Sí, obvio, o sea, digo, no dejamos de votar a estas personas que digo que no quisimos votar, no dejamos de votarlas por eso, porque entendíamos que yo creo que había una también prioridad. la gran pregunta, quizás no tanto en si debía ocupar o no una banca, porque también digo, hemos tenido otros candidatos con problemas similares, digo, o con la misma polémica similar, o la misma incomodidad. Pensaba en realidad más en términos de si hay capacidad real de conducción, digo, hacia adentro, si esta nueva alianza, digo, tiene las herramientas necesarias, digo, como para poder esquivar estas personas, digo. Claro, eso es lo que yo me preguntaba más que nada. Sí, me parece que ese es el desafío, digamos, que hay que consolidar lo que se viene construyendo, que el resultado del domingo es un apoyo muy fuerte a esa decisión, ¿no? Mira, cuando nosotros cerramos las listas el 7 de febrero, nadie pensaba que este iba a ser el resultado, nadie pensaba que Juan iba a duplicar en votos a Marcelo, que está todo bien, digamos, son compañeros que fueron por otra lista, yo puedo no compartir su decisión y lo que sea, pero quiero que estemos todos juntos para lo que viene, quiero que en la convención estemos juntos, quiero que podamos también trabajar para construir listas de unidad en las próximas elecciones. Pero realmente el proceso que nosotros hicimos desde la lista provincial recibió un respaldo social muy importante, ¿no? En el contexto complejo en el que estamos, tampoco, yo le digo, no hay que festejar ni nada y no sé qué, porque también el peronismo no es que hizo una elección descollante. Nosotros hicimos una elección mucho mejor que la que se esperaba cuando esto arrancó. Entonces eso nos da fuerza para ir, digamos, construyendo lo que viene, que también es paso a paso, digamos, escalón por escalón, que no se hace un día para el otro, ni tirando a alguien por la ventana todos los días, como también decía Perón, sino que bueno, es un proceso que quizás sea más espinoso, que pueda ser más contradictorio en algunas cosas, pero nosotros lo vamos a intentar, digamos, no estamos acá ni hicimos esto para que continúen las cosas de la misma manera. Mira, cuando nosotros teníamos esos días que tuvimos que definir cómo participar en las elecciones, nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la mayor audacia, digamos? Si quedarnos en nuestro lugar de comodidad, ir con una listita digo listita porque muchas veces hemos participado así en las elecciones. Yo fui diputada 2 veces, soy diputada, es mi segundo mandato, y siempre fui en una lista que la encabecé yo, que no me generaba ninguna contradicción, que estaba todo bien y que íbamos por la ideológica, digamos, por la nuestra más pura. Y bueno, y metíamos una diputada. Sí, eso también digamos. iba a decir. Fue como medio como un tirarse en paracaídas con una lista y apostar a que entren esa cantidad de personas. Nuestra decisión fue salir de la comodidad y del margen para ir a la discusión de la centralidad del poder. Porque nos parece que el peronismo tiene que estar ahí, hay que fortalecerlo en ese lugar. Y nosotros queremos un peronismo mucho mejor que el que tenemos. Queremos un peronismo que se proponga gobernar Santa Fe, que se proponga gobernar distinto a lo que se hizo hasta ahora. Y ese es nuestro compromiso, digamos, y lo vamos a hacer en términos de trabajar y vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que esto suceda. En el camino, por supuesto, hay grises, hay luces y sombras. Sí. Y la bueno, política es gris. Acá María de Los Ángeles nos dice: la unidad en este momento es imprescindible, pero seamos conscientes de que sapos en la departamental hubo y habrá. Pero los puristas no logran salvar la tragedia, eso también es claro. Sí, no sé qué sapos. Que diga, que ventile todo. No, mentira. Pero sí, obvio, por supuesto. Yo, mira, te digo,
Y no es una cuestión de ser incoherente, digamos, porque uno también lo que mantiene como primer cuestión, digamos, y como prioridad siguen siendo los objetivos y las ideas que tenemos. Después uno tiene que tener un grado de pragmatismo, si se quiere, de flexibilidad para poder establecer otras alianzas, porque si no, la verdad es que nunca vamos a salir del lugar encorsetado en el que muchas veces nos sentimos que estamos. Y, por ejemplo, ahora tenemos la oportunidad de ganar las elecciones en Rosario. Mira, lo que pasó en Rosario es una cosa que realmente todos los que somos peronistas tenemos que tomar conciencia. Porque el peronismo, todas las listas del peronismo ganaron, digamos, le ganaron a La Libertad Avanza. En la primera elección que hay después del triunfo de Milei del 2023. Entonces nosotros el 29 de junio tenemos la posibilidad de que Juan sea el candidato más votado. Si todo el peronismo trabajamos para eso, no tengo dudas de que va a ser así. Que le ganemos no solo al candidato de Milei, sino también a la candidata de Hapkin, y que el peronismo ponga un pie firme en toda la Argentina para decir, bueno, esto que tan mal nos está haciendo como país, que la estamos pasando tan mal, que está destruyendo el salario, la industria, generando argentinos pobres y demás, no es para siempre y se le puede hacer frente. Y esto es un hecho concreto desde el cual le podemos hacer frente, y me parece que eso a nosotros, aparte, como, bueno, ustedes son re jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero soy un poco joven, digo, nos significa realmente, creo yo, una oportunidad histórica. El peronismo no gobierna Rosario, bueno, gobernó el Tigre Caballero, que Sí. estuvo ahí, digamos que estuvo en Uruguay y después se vino al peronismo. Pero el peronismo no gana unas elecciones en Rosario desde el retorno de la democracia. Entonces, es un hecho muy trascendente y además en este contexto puede ser determinante para lo que pasa después en la Argentina. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que, como, bueno, correrse un poco de como las estructuras así más rígidas que todos tenemos. A todos nos cuesta un montón y a veces hay que salirse un poquito de la caja como para pensar en cómo hacemos frente a estas situaciones de una manera más efectiva, ¿no? Y que en las elecciones lo efectivo es ganar. Sí, o sea, no es que yo quiera ser purista, simplemente es como que ya pasó No, creo tanto que es el tiempo, debate es que- difícil. No, es un debate que creo que se dio y se que da lo damos todos y los lo días. estamos como- dando todos los días. O sea, convengamos, es muy difícil ser peronista en Santa Fe para mí. A Sí, mí sí, me cuesta obvio. muchísimo. Sí, también obvio. es Digo, no me cuesta ser peronista, me refiero a, me cuesta Sí, de en cara Santa al Fe. público. En Santa Fe. También lo importante, digamos, es, a lo que a mí me parece importante, yo entiendo eso, digamos, y yo vengo de una agrupación del peronismo revolucionario, si se quiere, y también, digamos, me pasan todas estas cosas. Pero también necesitamos entender que Santa Fe es una provincia con su idiosincrasia, con sus particularidades, y que nosotros necesitamos construir un peronismo para Santa Fe. Y no podemos pretender transformar la idiosincrasia, la cultura y a la población santafesina para que venga a creer lo que nosotros creemos. Tenemos que buscar el equilibrio y construir realmente un peronismo con el que los santafesinos se puedan sentir identificados, que sea mejor que lo que hicimos hasta ahora, porque lo último que hicimos no fue bueno, pero no fue bueno también por un montón de cuestiones, también por una concepción de la política, por una falta de generosidad a la hora de pensar en cómo se construye la política pública y demás, pero no tenemos que dejar de pensar en cuál es nuestro territorio y cómo intervenimos en eso, porque el mayor aporte que le podemos hacer a la Argentina es algún día volver a gobernar esta provincia, empezando por esta ciudad, que es una ciudad de las más importantes, y bueno, sí, a veces hay cosas que nos resultan más difíciles y uno dice, bueno, se Sí, sí. cansa, ¿no? Pero bueno, me parece que si tenemos como más claros los objetivos que los obstáculos, creo que podemos ordenarnos. Y aparte, una linda sensación de sentir que realmente el resultado del domingo nos dejó en Rosario el peronismo muy bien parado para lo que viene. Sí, sí. Lu, cada vez que terminamos el programa y tenemos invitadas, las invitamos a afiliarse y a dejarnos un mensajito. Así Ay, que bueno. te invitamos a Para que corra la participar. Si la corremos a ¿Y Kitty. que pongo lo que quiero? Lo que quieras y una firmita, un autógrafo.
Hoy es 16. Y mientras tanto decimos redes sociales. Así ¿quieren? es. Nos pueden encontrar en Instagram como @sindicato de chicas, en Twitter como sindicato chicas sin el D, y en YouTube también pueden encontrar los recortes de todos nuestros programas en @sindicato de chicas también. Exactamente. Y vienen más en camino. Y vienen más en camino. Para escuchar después la entrevista de Lu recortada, también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se suscriben también en este mismo instante. Antes de que se vayan, le ponen like al vivo. Eso, Sí, por comenten, déjennos mensajitos, like para arriba y se suscriben también a Haciendo Medios, que es la casa que nos recibe y nos da auspicia. ¿Y quieren decir sus redes sociales? Yo soy Cata Cortala en Instagram, en Twitter Catontalina. Yo soy Camita está bien bajo. Y yo soy Male Martínez en Instagram y en Twitter. Y Yo soy Lucila. Y Lucila de Ponte. Lu de P. Ahí está. Cecilia de Genial. Ponti en todas mis redes. Afiliadísima. Afiliadísima. Al Gracias por sindicato de venir. chicas. No, por favor, gracias por invitarme. Un La verdad, gustazo. un honor. Muchas gracias a vos. Buenísimo. Y tremendo programa. Así que nos despedimos de este capitulazo de Sindicato de Chicas. Así es. Bye bye. Adiós. Adiós.